Te damos, Señor, gracias, maravilloso Rey, te damos por este día que nos das, por la bendición, Señor, que nos das hoy, Señor, el de poder estar juntos, Señor, por medio de las plataformas virtuales, Señor. Sabemos que es un tiempo para cuidarnos, Señor, es un tiempo para estar en casa compartiendo con los que amamos, Dios, cuidándonos. Y siendo, Señor, esa iglesia que es cada uno de nosotros, Señor, que la componemos nosotros, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, nos regalas este espacio, Señor, por medio de las plataformas virtuales para congregarnos, para reunirnos, para tener un tiempo juntos, Señor, de cánticos, de alabanza a tu nombre, de adoración para ti, Señor, y también de recibir tu palabra. Te rogamos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que habites en medio de la alabanza, Señor, que vamos a levantar, Señor, hoy por medio de estas canciones, que lleguen delante de tu trono, Señor, como olor grato. La honra, Señor, la gloria es para ti porque la mereces, Señor. Eres merecedor de ella, Señor, y que nuestra vida continuamente, Señor, sea nuestra mejor alabanza y adoración para ti. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos allí en sus lugares, Señor, donde se encuentran, para que seas tú obrando, Señor, de una manera poderosa y maravillosa a favor de cada uno. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tus
Señor, porque estás en nosotros, Señor, y eres real. Gracias porque podemos sentirte obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Gracias también porque rompiste, Señor, el poder del pecado, Señor, lo que nos mantenía esclavos, Señor, y con un destino fatal, Señor, de muerte. Gracias porque has roto completamente, Señor, ese destino, Dios, y ahora en ti tenemos esperanza de vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tu gracia sublime, Señor, que viene a ser para nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios, te glorificamos, Señor, por esa obra que has hecho en nuestros corazones, Señor, una obra de reconciliación, una obra de redención, Señor, de esperanza en ti, Señor. Gracias porque hoy, Señor, disfrutamos de la bendición que es estar, Señor, a tu lado, Dios, y en un futuro próximo, Dios, vamos a estar disfrutando de la eternidad completamente contigo, Dios. Exáltate, Señor, en medio de tu pueblo, glorifícate, Señor, en medio de este puñado de pueblo que te adora hoy, Señor. Queremos rogarte ahora también que por medio de tu palabra hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que tu espíritu sea moviéndose en nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra, y nos muestre, Señor, nos revele, Señor, cada día más tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, Señor, y nos revele también todo lo que necesitamos saber, Señor, conocer de ti, Señor, de un Dios santo, maravilloso, Señor, que cada día, Señor, nos pides estar más aferrados y fortalecidos en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones que nos ayuden a permanecer en ti, Señor, fervientes, Señor, gozosos en nuestros corazones, Señor. Buenas noches, amada iglesia. Hoy tengo la oportunidad de continuar con ustedes el estudio del capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar este capítulo, vamos a seguir con el estudio que veníamos de la semana pasada. Vamos a ver la última parte de esta discusión, podríamos decirlo, de entre Jesús y un grupo de judíos que dijo haber creído en él. Recordemos que este pasaje anterior nos dice que hubo un grupo de judíos que creyó en él, pero después de lo que vemos la situación nos dimos cuenta que realmente no habían creído, que eran como unos simpatizantes o alguien que le había creído sus palabras. Entonces hoy vamos a seguir con ese pasaje, vamos a orar y vamos a continuar estudiando. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos, Señor, como tu iglesia, Señor, para alabarte, para adorarte, para estudiar tu palabra. Pido, Señor, que te glorifiques, no a pesar de nosotros, Señor, no a pesar de mí. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Padre, para exaltar tu nombre, para conocerte cada día más, Señor, y poder vivir para ti. Lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno. El último pasaje, como hemos visto, Juan 8, del 31 al 47. En este estudio vimos cómo Jesús declara quién es ese grupo de judíos. Él habla, dice al final en el versículo 30, dice, hablando de esas cosas, muchos creyeron en él, cuando Jesús dice que él es la luz verdadera. Pero de ese grupo, recordemos, ese grupo que creyeron, Jesús le habla a unos judíos. Juan, en el Evangelio de Juan, se refiere a judíos, también lo usa como una palabra para referirse a los fariseos, a saduceos y a los escribas, a todas estas personas que tenían cierta responsabilidad religiosa y que tenían una autoridad religiosa, espiritual en el pueblo de Israel. A estas personas Juan se refiere como judíos. En el capítulo, versículo 31, empieza Juan a hablar acerca de que Jesús le habló y le convirtió esa palabra a un grupo de judíos que habían creído en él. Al parecer, y según lo que hemos estudiado, vemos como claramente estas personas no eran seguidores de Jesús, sino que le daban un mérito, lo veían como un maestro, pero no han creído. Y al finalizar el estudio de la semana pasada, terminamos en el versículo 47. Y en este versículo dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La conclusión de esta discusión final, en la mitad de esta discusión final, es que estos hombres, estos judíos, no eran hombres de Dios. De hecho, Jesús dice que son hijos del diablo. Estos hombres han intentado refutarle a Jesús, le han acusado de que él es producto de un adulterio, producto de fornicación más bien. Pero Jesús ha rechazado este argumento, ha demostrado que ellos no son hijos de Abraham, que ellos simplemente son hijos del diablo. Son personas que están siendo usadas por el enemigo para cuestionar a Jesús, para atacarlo. Son personas que, aunque aseveran o aseguran ser una autoridad espiritual que viene de parte de Dios, están sirviendo para el enemigo, están atacando a Dios, están buscando agradar a sí mismos y satisfacer sus propios intereses, satisfacer sus propias necesidades.
no son personas que caminen con Dios. Eso es lo que Jesús les muestra. Jesús les muestra, ustedes dicen que ustedes son muy religiosos, que ustedes son muy espirituales, pero la verdad es que esos no son de Dios, no son ni hijos de Abraham ni hijos de Dios. Y esta es la conclusión a la que Jesús llega con estos hombres. Y hace 8 días hablábamos de que esta discusión es muy importante porque habla de las dos cosas que una persona debe conocer. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la realidad del ser humano? ¿Y cuál es la realidad de Jesucristo? En esta mitad vamos a hablar de quién es Jesucristo. Esta mitad de esta discusión se va a centrar en Él. La otra se centraba en las personas. Jesús muestra realmente quiénes son. Y recordemos que en medio de esta discusión Jesús no está buscando exaltarse a sí mismo, lo que Jesús, ni tampoco Jesús odia a estas personas, ni Jesús está mostrando desprecios a ellos. De hecho, es una muestra de amor. Lo que Jesús está haciendo ahí es amando a estas personas, mostrándole la realidad para que puedan arrepentirse de su pecado y así llegar a una relación real con Él, a creer genuinamente en Él. Entonces, en el pasaje anterior, en el estudio anterior, hubo varias cosas que quedaron claras. Los judíos no hacían las obras de Abraham. Los judíos preferían la mentira que la verdad. Eso les dice que Satanás es padre de mentira, pero que ellos prefieren la mentira que la verdad. Los judíos son hijos del diablo, les dice Jesús, y los judíos no son de Dios. En las conclusiones, Jesús argumentó y quedó claro y explicado claramente por qué estas personas no eran de Dios. Y Jesús demostró claramente cuál es la realidad de ellos. Y ahorita Jesús va a demostrar quién es Él. Y eso es muy importante, como les decía. Lo principal para una persona llegar al conocimiento de Jesús, a ser salvo, es que reconozca quién soy yo, pero también reconocer quién es Jesús. Tienen que ser las dos cosas, no solamente una. Conocer la caída del ser humano y la decadencia del hombre es necesario para reconocer que necesito un Salvador. Pero no basta con quedarse ahí. Necesito conocer qué obra hizo Jesús y quién es Jesús. Y si yo solamente sé quién es Jesús, pero no reconozco cuál es mi caída, pues no voy a reconocer esa necesidad. ¿Ya? Es necesario saber la identidad del ser humano, cuál es su capacidad espiritual, cuál es su caída espiritual, cuál es su condición espiritual. Pero también es necesario saber quién es Cristo y lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Jesús va a basar en este pasaje. Vamos a leer del versículo 48 al versículo 59 para terminar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces, dicen: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes la buscan y juzgan. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuere, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, en este pasaje vamos a ver las declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo y cómo Jesús demuestra que Él es Dios. Y este pasaje es muy importante porque muchas personas aseveran que Jesús nunca dijo directamente: yo soy Dios. Personas que dicen porque Jesús nunca, hay un pasaje donde diga exactamente Jesús, diga yo soy Dios. Pero acerca de muchas maneras, acerca de expresiones, acerca de atributos que Jesús se da a sí mismo, acerca de muchas cosas que Jesús permitió y que Jesús hizo. Queda claro que Jesús dijo que era Dios. De hecho, Jesús también recibió palabras y dijo palabras, aunque no fue esa frase directa: yo soy Dios, también representa que Jesús está diciendo que Él es Dios. Y recordemos que en el contexto judío habían cosas que solamente eran atribuibles a Dios, y habían palabras y frases que solamente eran atribuibles a Dios.
Entonces es importante entender que en este pasaje Jesús va a decir que Él es Dios. Jesús le está diciendo, aunque algunas personas no aseveren que no, es claro lo que Jesús le está diciendo. Y no solo porque yo lo diga, sino por la reacción de los judíos frente a lo que Jesús dice. Pero vamos a estudiar el pasaje para entender un poco más de lo que está pasando. Entonces vamos a leer primero el versículo 48. Dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces los judíos primero acusaron a Jesús de que era producto de la fornicación, ¿no es cierto? Pero ahí te van a acusar de que él es un endemoniado. Pero aquí hay algo bien interesante. No solamente lo acusan de ser un endemoniado, sino de ser un samaritano. Y lo que están haciendo ahí, ellos están haciendo un acto racista. Ellos están hablando de los samaritanos de forma despectiva. Y era claro la relación que había entre los judíos y los samaritanos era algo, una tensión muy grande. Y era una discriminación, digamos, de parte y parte. Había una dificultades y un gran racismo de parte de los judíos hacia los samaritanos. Recordemos que los samaritanos fue un grupo de personas, o eran un grupo de personas que habían sido mezcladas, que eran parte del pueblo de Israel, el reino de Israel, pero que al final se mezclaron. Los samaritanos surgieron después de que el reino del norte, después de que el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón. El reino del norte fue atacado por los asirios, fue invadido por los asirios, pero los asirios tenían una forma de gobernar o de disminuir los territorios que gobernaban, y parte de esa forma de gobernar o de mantener disminuido esos territorios que gobernaban era trayendo gente de otras partes. Entonces lo que hacían era, si gobernaban un territorio, traían algunos habitantes de territorio, se los llevaban y traían otros habitantes de otro territorio. Entonces de esa manera aseguraban que el pueblo que estaba ahí viviendo no tenía una identidad clara, sino que eran mezclados de varios pueblos. Entonces eso aseguraban de que ese pueblo no se iba a rebelar o no iba a tener una identidad para rebelarse contra ellos. Pero lo que finalmente se lograba es que ese pueblo empezaba a mezclarse entre los diferentes pueblos, entre diferentes naciones, se empezaban a mezclar. Entonces lo que sucedió en el reino del norte fue que a los asirios invadir y traer personas de otros pueblos, los judíos o los israelitas más bien, que estaban en el reino del norte, empezaron a unirse de forma marital con estas mujeres y hombres, y empezó a generarse relaciones y familias entre los israelitas y estos otros pueblos, y se generó por decir, un pueblo diferente llamado los samaritanos. Los samaritanos no eran judíos puros, podríamos decir, sino que eran producto de una mezcla de israelitas con otros pueblos. Por esa razón los judíos trataban con desprecio a los samaritanos, y los samaritanos, como eran producto del reino del norte, pues ellos consideraban quién era Dios, conocían a Dios, pero también tenían otros ritos, otras costumbres que venían salidas del mismo rito de Israel, de lo que Dios entregó a Moisés en la forma de hacer las cosas, pero alababan en otros lugares. Y eso explica por qué, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le pide agua en el pozo, sucede esa conversación acerca de la adoración. Los samaritanos, digamos que eran mitad judíos, pero también conocían a Dios, también sabían quién era Dios, lo conocían porque hacían parte de su pueblo, o habían sido parte de su pueblo antes de mezclarse. Entonces, esta es la situación. Ellos le dicen a él, usted es un samaritano, y lo hacen como una ofensa, pero realmente muestra el desprecio que tenían los judíos hacia ese pueblo, un pueblo que también conocía a Dios, al cual Jesús también se acercó, como les decía ahorita. Jesús se acercó también a los samaritanos para mostrar que Dios no hacía distinción, que aunque Israel era el pueblo escogido, fue el pueblo escogido para traer salvación a todo el mundo. Israel fue el pueblo escogido no para ser salvado solamente, Israel fue el pueblo escogido para ser usado por Dios para traer la salvación y para compartir la palabra, para distribuir la palabra de Dios a las demás naciones. Por eso fue escogido. Y Jesús se acercó a la mujer samaritana, incluso Jesús habla de la parábola del buen samaritano, y siempre se acercó, pero estos hombres hablan con desprecio y le dicen a Jesús, usted es un samaritano, como si fuera un insulto. Y además le dice que tiene un demonio. La palabra demonio es literalmente lo que nosotros nos imaginamos, un ángel caído. Pero ellos intentan mostrar ahí
que ellos han demostrado bien. Dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? O sea, la respuesta a lo que Jesús les dice que ellos no son de Dios, es que ellos dicen, nosotros hemos demostrado bien que tú eres un endemoniado. Pero ¿en qué parte lo han demostrado bien? Cuando uno mira el argumento anterior, es realmente Jesús el que ha argumentado claramente que ellos son del diablo. Pero en ninguna manera ellos han justificado o han argumentado claramente diciendo eso. Entonces no lo dicen bien, realmente no lo han argumentado bien. Ellos simplemente están hablando desde la ira, desde el odio que hay en su corazón, pero en ninguna manera han demostrado eso, primero porque no es cierto y no hay forma en que lo puedan demostrar. Pero ellos están convencidos de que han argumentado eso. Entonces, esta es la respuesta de ellos a lo que Jesús les dice que ellos no son de Dios. Cuando Jesús les dice, ustedes no son de Dios por esto, porque no actúan como Abraham, porque no obedecen a Dios, porque no hacen esto, la respuesta de ellos es insultar a Jesús. No tienen una forma clara de demostrar que Jesús está equivocado, porque no es así, porque ellos saben que ellos claramente están en pecado. Y aquí es algo muy curioso que debemos tener en cuenta. Muchas veces nosotros mismos, otras personas, cuando son confrontados con su pecado, la respuesta es una agresión. A veces es la agresión, el insulto. Y eso significa solamente que toca lo más profundo de su ser. Cuando una persona responde con agresión cuando es confrontada por su pecado, está mostrando que claramente ese pecado es verdad y que ha tocado lo más profundo de su ser. Pero no es una forma de defenderse, pero es una forma de intentar huir a la responsabilidad del pecado y asumir su responsabilidad delante de Dios. Pero claramente el pecado sigue ahí. Por más que yo responda con agresividad e intente rechazarlo, el pecado seguirá ahí. Y eso es lo que intentan hacer, insultar a Jesús, pero siguen en su pecado. Mira lo que pasa en el versículo 49, dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces aquí Jesús va a ir mostrando cosas. Dice Jesús, yo no tengo demonio, ¿ya? Y lo dice sin intentar argumentar nada porque no tienen forma de mostrar supuestamente lo que ellos están diciendo. Pero dice, antes honro a mi Padre. La palabra honrar ahí es reverenciar. Entonces esto está diciendo, yo no tengo demonio. Y la forma en la que lo demuestro que yo no tengo demonio es porque yo reverencio al Padre. Entonces ahí Jesús está mostrando la forma en la que yo muestro que no tengo un demonio, que yo sí soy de Dios, es que yo obedezco y reverencio al Padre. Entonces la forma de vivir de Jesús, la que está demostrando que Él realmente es lo que Él dice. Y aquí volvemos al pasaje, al estudio anterior. La forma en la que yo vivo es la que demuestra si mi fe es real o no. Esa es una gran verdad que está en la Biblia y que hemos visto también en la carta de Santiago. Mis actos muestran si mi fe y lo que yo digo es real. Y Jesús dice, yo no tengo demonios y antes honro a mi Padre. Es decir, mi forma de vivir honra a Dios, lo reverencio. Mi forma de estar sujeto al Padre, mi forma de cumplir la palabra de Dios y vivir una vida correcta es la demostración de que yo estoy honrando a Dios y que yo soy de Dios, no simplemente con decirlo. Mucha gente piensa que solo por el hecho de decir que son cristianos o que son espirituales, con eso están honrando a Dios. No importa lo que usted diga. Si su vida demuestra lo contrario, son solo palabras. Significa que usted nunca ha creído quizás que lo que usted está diciendo es una mentira y tal vez está engañando a sí mismo. No importa lo que yo digo si mis acciones muestran otra cosa. Entonces debemos tener claro, mis acciones demuestran lo que realmente soy y a quién estoy honrando. Y mire, después de esto, dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Dice, y vosotros me deshonráis. Y mire, Jesús ahí se está poniendo en el lugar del Padre. Está diciendo, vosotros me deshonráis. O sea que Él se está poniendo en la misma condición que el Padre. Está diciendo, no, ustedes no solo deshonran al Padre, sino que me deshonran a mí. Diciendo de forma indirecta que Él es Dios. Él está declarando eso. Y por eso le está diciendo. Algunas versiones de la Biblia dicen, y le deshonráis, pero no es correcto. Lo que Jesús está diciendo ahí es que también lo están deshonrando a Él. O sea, cuando yo peco, lo que está diciendo ahí Jesús, cuando ustedes pecan, no solo están deshonrando al Padre, sino me están deshonrando a mí porque yo soy Dios. ¿Ya? Esa es la razón por la cual Jesús, al perdonar los pecados, los fariseos decían, pero ¿quién puede perdonar pecados? ¿Ya? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cuando trajeron al paralítico que bajaron por el techo en la casa de Pedro, eso es lo que decían los fariseos, ¿ya?
Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda? Y Jesús mostró que Él tiene poder para perdonar pecados, porque eso es un poder que solamente le corresponde a Dios, a nadie más. Entonces Jesús está diciendo aquí, ustedes deshonran al Padre y me deshonran a mí porque yo soy Dios. Y no nos dice aquí qué cara pudieron colocar los fariseos, pero nos podemos imaginar la cara de desprecio hacia Jesús. Y miren que Jesús sigue hablando en el versículo 50, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces aquí Jesús va a decir, yo no busco mi propia gloria, yo no estoy buscando aquí mi gloria para mí mismo, yo no soy el que me glorifico, que me exalto a mí mismo, el Padre es el que me glorifica, y Jesús lo va a repetir ahora, ¿ya? Yo no busco mi gloria personal, yo lo que estoy buscando, yo lo que traigo es la salvación, es el Padre que lo glorifica. Y les pido que me acompañen por favor a Juan capítulo 5, versículo 30 al 36. Entonces en Juan 5, versículo 30 al 36, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús está diciendo, yo no busco, no hay testimonio de mí mismo, yo no busco mi propia gloria. Jesús no dio testimonio de sí mismo. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, uno piensa que solamente Jesús era el único que salía diciendo yo soy el Salvador, pero la verdad es que en ese tiempo, años anteriores, empezaron a salían muchos hombres, muchas personas dentro de la comunidad judía, aclamando ser los salvadores, aclamando ser el Mesías. Algunas personas la seguían, pero con el tiempo sus acciones y los actos que cometían, todo lo que hacían, terminaban mostrando que ellos no eran realmente el Mesías. Desde por sí la falta del cumplimiento de las profecías en sí mismos, pero sus obras y lo que ellos hacían no daba testimonio de lo que son ellos. Con Jesús pasa totalmente todo lo contrario. Con Jesús tenemos testimonio tanto de las mismas profecías, testimonio de Dios Padre, testimonio del Espíritu Santo, testimonio de las obras. Estos hombres que les digo que clamaban ser el Mesías, también lo que hacían es que ellos mismos se aclamaban así, daban testimonio de sí mismos. Ellos salían diciendo yo soy el Mesías, intentaban, y algunas personas podían creerles por algún tiempo, pero con Jesús pasa todo lo contrario. Jesús no está dando testimonio de sí mismo, es el Padre el que da testimonio de él. Ahorita también lo vamos a ver. Es las obras que dan testimonio de quién era él. Recordemos algo, Jesús no era un milagrero. Los milagros y las obras que Jesús hizo era una forma de confirmar quién era él. Los milagros simplemente confirmaban su identidad. Los milagros no era porque Jesús quería que una multitud la aclamara, como muchas cosas, incluso muchos predicadores pueden hacerlo hoy en día. Los milagros lo que hacían era confirmar quién era esa persona que estaba ahí, que aquel hombre que sanó, que aquel hombre que levantó de los muertos estaba dando, que estaba dando sanidad a las personas, que estaba multiplicando los peces. Eso era para que la gente pudiera ver que esa persona que estaba ahí, ese carpintero, no era un simple carpintero, era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo hecho hombre. Entonces, Jesús está diciendo, no soy yo el que da testimonio, es el Padre el que da testimonio, es el Espíritu Santo el que da testimonio, son las obras las que dan testimonio, es Juan el Bautista el que da el testimonio. Mucho, es la misma escritura. Jesús le dijo que a los escribas y a los fariseos les dijo que miraran las escrituras, que ellos creían que en ellos tenían la vida eterna, pero ellas eran las que daban testimonio de él.
Entonces, el testimonio de Jesús no venía de sí mismo, sino que de muchas otras partes venía el testimonio, mostrando que Jesús es realmente el Mesías. Y eso es lo que Jesús intenta decir. Dice, si el testimonio no viniera de Él, no sería válido, no busca su propia gloria, pero es el Padre, es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios, es Juan el Bautista, son las profecías, todo dando testimonio acerca de Jesús. Y miren, en el 51, Jesús va a mostrar aquí, va a concluir con algo muy importante. Jesús está diciendo que no busca su propia gloria, pero dice, en final, termina con algo muy importante, revelando cuál es su propósito. Jesús no solo le basta con confrontar a los judíos, mostrarles su realidad, no solo está desmintiendo lo que ellos están diciendo, no digo que se está defendiendo, porque Dios no necesita que se defienda. Lo que Jesús quiere, Jesús no necesita que nadie lo defienda, Dios no necesita que nadie lo defienda. Lo que Jesús está, cuando argumenta que Él no tiene demonio, Él no está intentando defenderse, sino mostrarle la verdad a estos hombres. Entonces vamos a ver que Jesús no solo se queda con confrontarlos con su pecado, no solo les trata de desmiente lo que ellos dicen y trata de corregir eso que ellos piensan de Él para que puedan creer en Él, y no solo dice que no busca su propia gloria, sino que además les va a decir cuál es el propósito de Él. Y eso es muy importante. Mucha gente piensa que sin conocer a Cristo, piensa que Dios solamente quiere restregarnos en nuestra cara sus leyes, sus mandatos, sus mandamientos para mostrarnos los pecadores que somos. Pero la verdad es que cuando Dios nos confronta con el pecado, lo que nos está mostrando es cuál es nuestra realidad y la necesidad de un Salvador. Y Jesús no se queda simplemente con restregarnos nuestros pecados y recriminarnos. Eso es lo que nos muestra la salida. Nos muestra quién es Él y para qué vino y cuál es su propósito y por qué Dios nos ama tanto y por qué Dios ha decidido acercarse a nosotros. Entonces eso es lo que Jesús está haciendo ahí, los confronta, quita o intenta quitar esa mentira que ellos tienen acerca de que Él es un demonio. Estamos hablando que el testimonio lo da, que todas las evidencias y todos los testimonios llevan a la persona de Jesús y después les muestra cuál es la realidad y cuál es su obra. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces Jesús va diciendo, recuerden cuando Jesús dice de cierto, significa que hay algo que es muy importante, que hay que poner cuidado, hay que escuchar claramente porque es algo trascendental, es alguna enseñanza, algo muy importante que no me puedo perder. Ese de cierto es como usted puede que no haya prestado atención en nada, pero esa frase póngale cuidado. Si usted no ha escuchado nada, haga énfasis en esa frase. Si usted no quiere recordar nada de lo que hemos visto en ningún otro versículo, pero ese versículo, escúchelo, apréndalo, entiéndalo. Si usted no ha puesto cuidado en ningún otro estudio, ponga cuidado solamente en este versículo. ¿Qué es? Dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando habla del que guarda, se refiere a alguien que preserva o alguien que custodia algo, refiriéndose a alguien que guarda en sí mismo o que guarda las enseñanzas. Ya dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando habla de muerte es la palabra tánatos, ya refiriéndose a un lugar de los muertos, ya lo que llamarían los judíos también el Seol, refiriéndose al que mi palabra nunca verá muerte, nunca estará en una situación de muerte, nunca morirá, nunca llegará al sitio de los muertos. Eso es a lo que se refiere esa palabra. Pero aquí es algo importante porque Jesús está diciendo, el que guarda mi palabra no se refiere a una persona que simplemente coge una Biblia como esta y la guarda y la mantiene cuidada, ni tampoco se refiere a aquel que tiene la Biblia puesta en su casa en el Salmo 119. No, cuando dice que guarda mi palabra, significa el que cree en la palabra, el que cree en lo que está aquí revelado, el que cree en el Evangelio que está explicado y que está enseñado y que está expuesto en su palabra. Entonces se refiere, lo que Jesús está hablando aquí es del Evangelio. Esto es, cuando habla de su palabra, habla de su Evangelio, habla de lo que Jesús ha enseñado. Y recordemos que tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla acerca de Jesús y la obra que hizo, y la obra que está haciendo, y la redención del ser humano. Toda la Biblia se reduce en eso. Como el ser humano es un ser humano caído, y como Dios, amando al ser humano, dio un plan para rescatar a la humanidad del pecado que el hombre introdujo en la creación.
como el ser humano pecó y se alejó de Dios, pero Dios quiso redimirlo a través de Jesús. En todo esto se resume de Génesis hasta Apocalipsis, de eso se trata, la relación de Dios con el hombre y cómo Dios lo rescató y lo redimió a través de Cristo Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es cuál es su propósito, cuál es el propósito de Cristo, cuál está mostrando su evangelio. Y podemos también tener un pasaje paralelo que sería en Juan 11, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es lo mismo que Jesús ha dicho en el capítulo 8, el que cree en mí no morirá eternamente. Es decir, una persona que ha creído en Jesús morirá una sola vez, tendrá una muerte física, pero no tendrá una muerte espiritual. Recordemos que cuando hablan de muerte se refiere a una separación, y cuando hablamos de una muerte eterna significamos una eternidad separados de Dios. Lo que Jesús hizo fue darnos, a través de su sacrificio, poder darnos acceso a una relación con Dios por la eternidad, poder estar con Dios eternamente, poder tener una vida eterna junto a Él. Y cuando una persona no cree en Jesús, muere sin Cristo, va a estar separado eternamente de Dios. Eso es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Por eso Jesús dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, no refiriéndose a la muerte física, sino que no va a permanecer eternamente muerto, es decir, no va a permanecer por siempre alejado de Dios. Morirá físicamente, pero como dice Pablo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Toda persona que ha muerto con Cristo, creyendo en Jesús, inmediatamente ha muerto, va a estar en la presencia de Dios. Su alma, su espíritu estará ante la presencia de Dios. Nuestro cuerpo queda acá, pero un día será redimido, y Cristo vendrá y será redimido y será transformado ese cuerpo, y será transfigurado ese cuerpo y cambiará su forma. Pero inmediatamente una persona muere, su alma, su espíritu está en la presencia de Dios. Por eso dice: nunca morirá, no va a estar eternamente separado de Dios. Quien ha creído en Jesús no verá esa muerte eterna. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Pero pues para los judíos es algo muy terrible, y miren lo que van a responder ellos. Dice en el 52, perdón. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces los judíos ahorita piensan que tienen un punto contra Jesús, un argumento claro. Como Jesús acaba de decir que Él es superior a la muerte. Eso es lo que Jesús les acaba de decir. Dice: Él supera la muerte, mayor que la muerte. Entonces ellos van a decir: usted tiene un demonio. Si ve que decíamos que era un demonio, es cierto. Nadie puede vencer a la muerte. Mire lo que dice. Y la palabra que usa ahí es: ahora conocemos. Esa palabra conocer significa conocer absolutamente algo. Entonces los judíos dicen: ¿sí ven? Ahora estamos completamente seguros de que usted tiene un demonio por lo que acaba de decir. ¿Por qué? Pues dicen: Abraham, que es nuestro padre, murió. Abraham, que es el hombre que Dios escogió para empezar este pueblo, murió. Los profetas, ya refiriéndose a ellos, a Elías, a Eliseo, porque Elías no murió. Recordemos que Elías fue llevado por Dios, pero Eliseo murió, Isaías murió, Jeremías, todos estos murieron, ¿ya? Entonces dicen: Moisés murió, ¿ya? Entonces, cuando ellos hablan ahí, dicen: miren, si Abraham, que es el padre de los israelitas, murió, si Moisés murió, si Eliseo murió, si Isaías murió, todos estos, Jeremías, todos estos hombres murieron, murió el rey David, murió el rey Salomón, y usted, porque como usted dice que el que guarda sus palabras nunca verá la muerte, entonces debe ser por un demonio, ¿ya? Porque si los más grandes judíos, israelitas más bien, si los más grandes israelitas que han vivido, las referentes de nuestra religión, nuestros referentes espirituales, los más grandes hombres que hay, que los israelitas más grandes que han existido, murieron. Si usted está diciendo eso es porque usted tiene un demonio, viene de parte del diablo, no de Dios. Pero lo curioso aquí es que los judíos nunca pensaron: si este hombre dice que vence a la muerte, tal vez no por un demonio, sino por alguien superior a los demonios, alguien que está por encima de la muerte, alguien que está por encima de la creación misma, al mismo tiempo. Es decir, este hombre es Dios,
pero ellos piensan es un demonio. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la responsabilidad que implica decir que este hombre es Dios. Porque si ellos aceptan que este hombre viene de parte de Dios, significa que lo que él está diciendo es cierto, y que lo que él está diciendo acerca de ellos es cierto. Entonces ellos no quieren aceptar eso, ellos no quieren aceptar tal cosa, como decir que Jesús es real, que viene de parte de Dios, porque sería aceptar su propia decadencia espiritual, su propia necesidad de un Salvador, la necesidad que ellos tienen de Cristo. Entonces ellos aseguran que Jesús tiene un demonio porque los demás murieron. Y miren después lo que le van a decir a Jesús. Dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces los judíos tienen algo de... Se les prendió un bombillito. Ellos dicen, este hombre se cree el Mesías, o ellos en su mente están cavilando. Este hombre intenta decirnos que él es Dios. ¿Ya? Eso es lo que ellos intentan. Ellos dicen, usted es un demonio. Pero ellos entienden de cierta manera que Jesús es lo que los está llevando, porque él va a decir digamos, no explícitamente no va a decir esas palabras, pero a través de las declaraciones de él le está indicando que él es Dios. Ellos lo entienden, no lo aceptan, no lo creen, pero ellos saben hacia dónde Jesús está llevando las cosas. Ellos entienden que las declaraciones de Jesús están indicando que él es alguien que está por encima de muchas cosas, y ellos saben que Jesús de cierta manera está llevando hacia que él es el Mesías. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está llevando hacia esa verdad. Ellos no la quieren aceptar, ellos no creen eso, pero ellos saben, y por eso le hacen este tipo de preguntas. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces dicen, ¿quién se hace usted? ¿Es que acaso usted es mayor que Abraham? ¿Está esto diciendo que usted es Dios? Los profetas murieron. ¿Usted quién se está haciendo? Según usted, ¿quién es usted? Es lo que ellos están diciendo. Y ellos saben. Y de cierta manera ellos también quieren sacar unas palabras de parte de Jesús. Jesús les está llevando a esa verdad de que Él es el Mesías. Pero también ellos quieren de cierta manera que Jesús diga algo de eso para poder acusarlo de una blasfemia, ¿ya? Que es lo que va a llegar al final. Ellos por blasfemia pueden matar a este hombre, de acuerdo a la ley de Moisés, a lo que Moisés dejó escrito. Y ellos entienden que quieren llevar a este hombre a la blasfemia. Lo que ellos no entienden es que esto no es una blasfemia, es una verdad. Y Jesús está demostrando por el testimonio del cual ya habló. Entonces no es una blasfemia. Jesús es Dios. Y Jesús dice que es Dios y lo está demostrando por el testimonio. Es una verdad, no una blasfemia. Pero ellos no podían aceptar eso porque estaría en contra del pecado que ellos tienen. Entonces ellos van a decir, ¿es usted mayor? ¿Ya? Es un comparativo a alguien más grande, ¿ya? Él está diciendo si es mayor espiritualmente que Abraham, ¿ya? Ellos dicen, si Jesús es superior a la muerte de Abraham y los profetas, si Abraham y los profetas no vencieron a la muerte, porque este carpintero lo puede hacer, ¿ya? Lo que él está diciendo, si Jesús está diciendo, dicen Abraham que es el gran hombre, y los profetas, ¿cómo este simple carpintero puede vencer a la muerte? ¿Qué es lo que le está diciendo? Y miren, como ellos están esperando que Jesús haga una declaración en la cual él se exalte como un gran vencedor, y como exaltando, dándose gloria a sí mismo a través de la pregunta que ellos han hecho. Ellos están pensando que Jesús haga un testimonio de sí mismo, que se gloríe en sí mismo. Pero Jesús, siendo infinitamente sabio, no les va a dar la respuesta que ellos están esperando. Ellos están pensando que Jesús te exalte, que se llene de orgullo, que hable con prepotencia, ¿ya? Pero mira lo que dice Jesús en el 54. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, antes de eso, algo que me olvidó acá, recordemos que estos judíos de cierta manera entienden qué es lo que Jesús está diciendo.
Y aquí debemos tener claro eso. Muchas veces, muchas personas creen, saben quién es Jesús, entienden qué hicieron, pero no quieren entender lo que eso implica para su vida. No basta con que yo diga que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que yo diga que Jesús vino a morir en una cruz, sin yo darle a entender o sin querer entender lo que eso significa para mí. Mucha gente se queda simplemente con la película de Semana Santa, se queda viendo la historia de Jesús como un hecho histórico o incluso como una fábula, pero no entiende lo que eso implica para su vida. Mucha gente quiere quedarse nada más ahí y que Jesús está declarando: yo soy Dios. Jesús está declarando: usted es un pecador, necesitas un Salvador. Y a las personas no le importa, se quedan simplemente con un Cristo que hace parte como de una fábula, entre comillas. Se quedan parte con un Cristo que es parte de una historia, pero no quieren aceptar la realidad y creen que saben todo, ¿ya? Creen que saben todo acerca de Cristo, que conocen, pero realmente no conocen nada. Realmente, sin yo entender realmente lo que hizo Cristo, no entiendo realmente quién es Él y lo que Él hizo. Mucha gente se queda simplemente con el conocimiento popular que hay acerca de Jesús, que es tan vago como cualquier otra cosa. Es un conocimiento básico acerca de que hubo un hombre que murió, un carpintero que dice que es el Hijo de Dios, pero no hay un conocimiento real quién fue la obra que hizo Jesús. No basta con que yo entienda que Jesús, como dice, murió por el pecado, sino que entienda realmente lo que eso significa para mí. Es una salvación personal para mí. Los judíos entienden hacia dónde Jesús la está llevando, pero no quieren aceptarlo. No basta con que yo diga que Jesús es Dios, si yo no quiero entender, no quiero aceptar realmente el sacrificio que Él hizo por mí. Entonces Jesús dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Entonces Jesús le va a decir: miren, yo no me voy a glorificar. O sea, ustedes están esperando que yo haga una declaración prepotente, arrogante, de glorificarme a mí mismo, pero eso no lo voy a hacer, ¿ya? Pues si yo hago eso, no es válido. Si Jesús hacía eso, sería exactamente como aquellos otros hombres que aseveraban ser el Mesías, pero no lo era, que simplemente buscaban un interés económico, político, bueno, lo que sea. Muchos hombres salían a declarar que eran Mesías, pero realmente el verdadero Mesías era completamente diferente. Y Jesús hubiera hecho eso, sería igual a esos hombres. Entonces dice: yo no me glorifico, si yo me glorifico, mi gloria nada es, pero es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y aquí Jesús les da, como diríamos, una cachetada, digamos, de cierta manera simbólica. O sea, Jesús con esa frase es tenaz, porque Jesús les está devolviendo lo que ellos mismos dicen. Ustedes dicen: yo no me voy a exaltar a mí mismo, pero el que me exalta, el que me glorifica es el Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, que es vuestro Dios. Claro, Jesús le está ahí confrontando directamente. Ustedes dicen que es su Dios, pero Él me da la gloria a mí. Él es el que me está glorificando, el que está dando testimonio de mí. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes ahí? Si es su Dios, ¿por qué no aceptan lo que Él está diciendo? Si ven hacia dónde va, Jesús le está diciendo: si ustedes dicen que es su Dios, acepten el testimonio que Él está diciendo, acepten lo que Él dice acerca de mí. Pero yo imagino que ellos se quedaron mudos, nada más se voltearían a mirar a ver qué le pueden responder a tanta sabiduría, qué le pueden responder a la sabiduría infinita de Cristo, qué le pueden responder a Dios mismo ahí delante. Es como Job, cuando Dios le hablaba y Job decidió quedarse callado, no tenía nada que decir. Job estuvo reclamando a Dios, peleando contra Dios, estuvo exigiéndole a Dios, pero cuando Dios habló, Job guardó silencio. No tenía nada que decir. ¿Qué podía decir delante de Dios? Yo creo que igual le pasa a estos hombres, se quedan: ¿qué puedo decir delante de este hombre? Y Jesús dice, y miren, si vemos, por ejemplo, en Mateo 3, 16 al 17, Jesús les dice, está hablando del bautismo de Jesús. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Padre dando testimonio del Hijo, de Jesús. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo oscuró, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso ocurrió durante la transfiguración de Jesús, cuando ve con sus discípulos
y mostrando su gloria, apareció Elías y apareció Moisés. Y dicen ahí, el Padre de nuevo diciendo, dando testimonio de Jesús. Y Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, dice. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús está diciendo, también los milagros es testimonio del Padre, de quién es Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, miren, ese que ustedes dicen que su Padre es el que me confirma a mí como el Mesías. Ustedes dicen que creen en Dios, que Él es su Padre. Bueno, Él está diciendo que yo soy el Mesías. ¿Qué pueden decir ustedes entonces? O Él no es su Padre, no es su Dios, o ustedes no le creen. Si ven la situación a la que Jesús los quiere llevar. Y miren el 55, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Otra frase tenaz que Jesús le dice a ellos, dice, pero ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen. Esa palabra que usa Jesús ahí, conocerse, la palabra ginosco que usaron, pero ustedes no le conocen absolutamente, realmente solamente saben algo de Él. ¿Ya? Y aquí tenemos que hacer también un paréntesis para nosotros. Mucha gente habla acerca de Jesús, pero que decía ahorita, pero no le conocen. Realmente no saben quién es Él, lo que Él hizo. Y lo que hablan es aquello que le han contado a través de un libro, o que popularmente se dice, o lo que alguna vez le dijeron en una iglesia católica, pero no conocen realmente a Jesús. Es como incluso las autoridades, el presidente, por ejemplo. Nosotros sabemos quién es el presidente, pero no le conocemos. Nosotros no vivimos con Él, no compartimos tiempo con Él. Sabemos quién es, pero no lo conocemos. Es igual mucha gente con Dios. Sabe que existe un Dios, o comparte, o le parece, o tiene esa idea remota de que existe un Dios, pero no conoce ese Dios al cual dice que cree. Sabe que existió Jesús, pero no sabe realmente quién es Él, no lo conoce. No basta con saber que alguien existe o quién es necesario conocerlo. Entonces a Jesús está diciendo a estos hombres, ustedes no conocen a Dios. Dice, ustedes no le conocen, me dice, mas yo le conozco. Y aquí la palabra conocer no es la misma palabra ginosco, sino la palabra eida. Que la palabra eida significa conocer mediante la percepción, o sea, porque yo estoy ahí. Y lo que Jesús le está diciendo, yo conozco al Padre porque yo estoy junto a Él, porque estamos juntos. ¿Ya? Perdón, entonces Jesús está diciendo también que Él es Dios. Está diciendo, yo estoy junto al Padre, o sea, lo que conozco es porque yo estoy junto a Él. Esa palabra de conocer ahí viene de la palabra de conocer con los sentidos, de percibir. Entonces estoy diciendo, yo estoy junto a Él. Y dice, y si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Imagínense, Jesús le está volteando la torta. Ustedes dicen que es su Padre, pero no lo conocen. Y yo lo conozco porque estoy junto a Él. Y si dijera que no lo conozco, sería igual de mentiroso que ustedes, que dicen que lo conocen y que es su Padre. Son unos mentirosos. Y dice, yo lo conozco. ¿Ya? Y dice, y una evidencia que lo conozco es que guardo su palabra. Tenaz esto. Vuelve Jesús a hablarnos acerca de cuál es nuestra forma de vivir. Si yo conozco a Dios, voy a guardar su palabra. Porque voy a entender qué es lo que Dios quiere conmigo y por qué razón Dios me habla en su palabra y me dice lo que yo hago. Si yo vivo de acuerdo a la palabra, si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, probablemente no le conozco, porque si yo conociera, entendería por qué Dios me dice que no viva de esta manera y no de esta otra. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero no guarda su palabra. Entonces realmente no le conoce. Y mire que Jesús aquí hace un énfasis en eso. Dice que Él conoce a Dios, enfatiza en que conoce a Dios, pero lo dice 3 veces. ¿Ya? Lo dice 3 veces que Él conoce al Padre. Y si yo digo que yo conozco al Padre, debo vivir conforme a guardar su palabra, porque si no sería un mentiroso. Así como estos fariseos que decían que eran la autoridad, que conocían a Dios, pero eran sepulcros blanqueados. Realmente no vivían para Él. Miren lo que dice en Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces lo que dice Jesús ahí es, el Padre conoce al Hijo y el Hijo es el que muestra al Padre. Es decir, Jesucristo es el que nos muestra quién es el Padre, muestra su carácter, muestra cuál es el carácter de Dios, muestra cuál es su naturaleza porque Él es Dios mismo. Y miren en Juan 1:18 dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús era el que le ha dado a conocer al Padre. Por eso Juan utiliza la palabra verbo, el verbo, cuando se refiere a Jesús, porque es la expresión misma de algo. Jesús es Dios mismo expresando y acercándose al ser humano. Eso es Jesús, y es Jesús el que da a conocer al Padre. Y así Jesús le conoce, y es Jesús el que revela cuál es el carácter de Dios a través de su vida. Es que nos muestra cuál es el amor de Dios a través de su propia vida y la obra que Él hizo. Miren el 56. Ahorita va a hablar acerca de Abraham. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces Jesús dice que Abraham, esa palabra gozo, dice, Abraham vuestro padre se gozó, significa saltar algo de gozo, saltar de alegría por algo, ¿ya? Y dice que Abraham saltó de gozo, ¿ya? Porque vio el día de Jesús, ¿ya? Y aquí hay varias posibilidades acerca de este pasaje, ¿ya? Pero igual, aunque no nos queda claro a qué hace referencia Jesús, sí podemos entender que Abraham vio la promesa que Dios le hizo cumplir. Entonces miren, algunas personas creen que en este pasaje Jesús se refiere en Génesis 14, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Melquisedec, la Biblia dice que lo identifica como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso está en Génesis 14:18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces dice que Abraham se encuentra con Melquisedec. Y dice que este Melquisedec, Abraham le da el 10% de lo que tenía. Y dice que es un rey de Salem y Dios Altísimo. A través del libro de Hebreos nos damos cuenta que este Melquisedec es Dios mismo que está ante Abraham. Y que Melquisedec no es algo más que la manifestación de Cristo. O sea, cristofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad manifestándose a Abraham. En este caso, ese Melquisedec no es más que Cristo mismo manifestándose a Abraham. Entonces, algunas personas creen que Jesús hace referencia a esto, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. También algunas personas creen que lo que Jesús está refiriendo es que en Génesis 12:3 Dios le hace una promesa a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham, diciéndole que a través de su descendencia va a traer la bendición para todas las familias de la tierra. Esto es una promesa directamente hacia Jesús, que a través de la simiente de Abraham vendría el Salvador para toda la tierra. Entonces también puede hacer referencia a esta promesa que Dios le dice, que Abraham se gozó de que él iba a ser la herramienta que Dios iba a usar para traer la salvación al planeta. También puede ser la referencia que Jesús hace. Otras personas refieren que Jesús está hablando acerca de que Abraham podía tener, o en algún momento tuvo una visión a futuro de lo que, o sea, de lo que estaba pasando, de lo que iba a suceder con Cristo más adelante, de la vida de Cristo. Pero no hay un pasaje claro que en la Biblia que nos diga algo como tal, en el cual diga que Abraham pudo ver algo acerca del futuro en Cristo. También hay algunas personas que hablan de Abraham como ya Abraham muerto, ¿ya? En la presencia del Señor, en la presencia de Dios, podía ver la obra de Cristo. Pero tampoco hay un sustento bíblico para aseverar eso. De hecho, en ningún pasaje de la Biblia nos menciona que Abraham, o que de alguna manera pueda ver a las personas, pudiera ver ya muerto, pudiera ver una persona viva. Pero de todos estos, lo más posible es lo que la Biblia me menciona, la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham y el cumplimiento de esa promesa hallado en Cristo, o también cuando Abraham se encuentra con el mismo Cristo, en la cristofanía que es Melquisedec.
¿ya? Cualquiera de esas dos es muy posible. Igual hay las otras opciones que les comenté. Pero lo que está diciendo igual Jesús aquí es que Abraham se agradaba de cumplir y de caminar de la mano de Dios, y que Dios usó a ese hombre que decidió vivir para él y obedecerle para bendecir a todas las naciones. Y Jesús dice, ustedes creen mucho en Abraham. Bueno, Abraham vio la promesa que yo estoy cumpliendo y se gozó. Entonces miren al final lo que dicen los judíos. Dice, entonces lo dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué es a lo que ellos se refieren? Bueno, puede ser que ellos están refiriendo, le están haciendo una broma a Jesús, están tratando de burlarse de él. Entonces le dicen, los 50 años era la edad que retiraron los levitas del servicio. Entonces le dicen, usted es un joven, ¿cómo pudo haber visto a Abraham? ¿Ya? Los judíos le están diciendo que todavía está en la plenitud de la vida y que no tiene edad como para retirarse. ¿Cómo pudo haber visto a Abraham? Para ver a Abraham tendría que tener más años que Matusalén. O sea, para poder ser una persona que vio a Abraham y estar ahí con ellos tendría que tener 2000, 3000 años. ¿Ya? Entonces es como una broma. Hoy le están diciendo que usted está loco. ¿Cómo pudo haber visto usted a Abraham? ¿Ya? Si Abraham murió hace 4000 años, hace 2000, 3000 años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo podría ser, pero han sido miles de años, ¿ya? Y entonces Dios le sonaron, usted está loco, ¿cómo va a decir que vio a Abraham si usted apenas no tiene ni 50 años? ¿Y cómo va a decir que usted vio a Abraham si no se puede? Ni siquiera Matusalén vivió 1000 años. Entonces, al parecer está haciendo una burla hacia Jesús, ¿ya? Porque es absurdo que él diga que está con ellos, pero que también conoce a Abraham. Y parece que es una burla que ellos le están haciendo ahí, es algo absurdo. O sea, ellos le están diciendo, usted acaba de decir algo absurdo, algo ilógico. ¿Ya? ¿Cómo pudo haber dicho si usted es apenas una persona joven? Pero esa burla, o eso que ellos están diciendo ahí, como es algo tan absurdo que él ha dicho. Jesús se lo va a volver a hacer una declaración total y absoluta de quién es Él. Miren cómo Jesús devuelve la situación. Dice, Jesús les dijo, de cierto, y recuerden, cada vez que Jesús dice eso, ponen mucho cuidado. Olvídese de los otros versículos, pero ella escucha los dos versículos, los cuales de Jesús dice, de cierto, puede olvidarse de todos, pero no se olvide de esos dos. Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uno de los versículos más cortos del pasaje, pero que más dicen. Jesús les dice, ustedes están burlando porque dije que yo vi, Abraham me vio. Bueno, de cierto les digo, que antes que Abraham siquiera existiese, yo estoy. Y miren aquí el juego de palabras. Antes que Abraham fuese, hasta hablando del pasado, antes de que Abraham fuera, o sea, Abraham, es un pasado. Antes de que Abraham siquiera existiera, yo soy. Él está hablando en presente. Jesús declara que Él siempre es. O sea, dice, yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Yo siempre soy. Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios está por encima del tiempo. Por eso Dios siempre es. Dios nunca fue y nunca será. Él siempre es. Dios vive en lo que llamamos un presente continuo. Es una existencia permanente. Para Él el tiempo no lo rige. Él rige el tiempo. Él está en todo tiempo presente. Por eso Jesús dice que Abraham fue en el pasado. Pero dice, yo siempre soy. Y eso es una declaración directa de Jesús diciendo, yo soy Dios. Entonces miren cómo Jesús derrumba los ídolos de estos hombres y toma su burla y la voltea para indicarle que Él es Dios. Y ahí nos generamos la pregunta, ¿qué ídolo tiene que derrocar Jesús en mi vida? ¿Tengo que Jesús tomar el ídolo con ellos como Abraham y destruirlo para mostrar que Él es Dios? ¿Qué puedo hacer yo en respuesta a que Jesús me diga que Él es Dios? Tal vez yo conozco que Jesús habla, tal vez lo he escuchado, tal vez he escuchado acerca de Abraham, tal vez pienso que Jesús y Abraham son lo mismo, que están al mismo nivel. Pero ahorita Jesús me está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué puedo hacer yo al respecto a eso? ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo aceptar su salvación? ¿Puedo rendirme ante Él? ¿Puedo rechazarlo? La decisión depende de nosotros.
Si usted no cree en Jesús, ¿qué va a hacer? Jesús le está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué haces tú con esa información? Si tú no aceptas a Jesús, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Lo aceptas, lo crees o lo rechazas? No hay otra opción, solamente salvación o perdición. Y la pregunta es, si yo soy cristiano y digo creer en Dios, y Jesús me recuerda una vez más, es, yo soy Dios, estoy viviendo bajo esa verdad, porque esa es otra situación. Nosotros en algún momento hemos creído en Jesús, pero a veces esa creencia o esa fe se nos vuelve parte del paisaje y se nos olvida que el que estamos sirviendo es Dios mismo, que es siempre presente. Estamos viviendo para Él, estamos sirviéndole, o simplemente decimos que somos cristianos de nombre. Y Jesús hace esa declaración y estos hombres, ahí sí, ya llegó a la cumbre, ya quedó demasiado claro, ya Jesús dijo, yo soy Dios. Y mire lo que hace en el 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, aquí Jesús, ellos entienden lo que lo que Jesús acaba de decir. Y viene la misma situación para nosotros. ¿Qué reacción toman ellos? Ellos deciden agredir a Jesús, deciden a intentar apedrearlo. Van a agredir a Jesús con piedras, van a lapidarlo en ese momento. Reaccionaron rechazándolo. ¿Cuál es mi reacción? Violenta, de rechazo, insulto hacia Jesús. Decido aceptar. Estos hombres rechazan a Jesús, lo van a apedrear, porque para ellos están haciendo una blasfemia, diciendo que Él es Dios, pero no se han dado cuenta que toda la evidencia y todo muestra que lo que este hombre está diciendo es verdad. Entonces lo van a apedrear. Dice que Jesús se escondió, pero aquí es como algo raro. ¿Cómo así que se escondió? No, dice esa palabra esconder, significa que Jesús se apartó de ellos. Jesús no quería entrar en un conflicto con ellos. O sea, Jesús no iba a confrontar con ellos a una pelea en una situación física, una pelea con piedras. No, Jesús no iba a entrar en eso. Entonces Jesús se aparta de ellos, pero Jesús no es un cobarde. Uno podría leer eso, entender que Jesús es un cobarde y salió corriendo. No, Jesús lo que quiere es evitar la confrontación con ellos, una confrontación física. Entonces Jesús se aparta y se salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, Jesús se aparta para evitar la confrontación física, pero después pasa en medio de ellos. Y esto es un milagro muy tenaz, o sea, muy tremendo. Ya en Lucas 4:30 también nos habla de lo mismo, que Jesús pasa en medio de estos hombres. O sea, primero estos hombres intentan agredirlo, Jesús se aparta para evitar esa confrontación, pero después, sin nada que temer, sin nada absoluto de cobardía, Jesús pasa frente a ellos, indicando que Él es realmente el Mesías, así que no tiene que temer de lo que ellos dicen. Entonces, claramente Jesús nos está mostrando aquí quién es Él. Claramente Jesús nos está diciendo que Él es el Mesías. ¿Cuál es la realidad de nosotros? ¿Y qué vamos a hacer con esa verdad que nos está mostrando? ¿Es realmente nuestro Salvador o vamos a rechazarlo? Esa es la decisión que debemos tomar el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a través de ella, Señor, que podamos aceptar esa verdad de quién eres tú, Señor, y vivir para ti, vivir buscando agradarte, Señor, y que toda nuestra vida la entreguemos a aquel que murió por nosotros y nos rescató. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, a través del cual nos enseña. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.